Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes que están ahí en casa. Espero que este sea un día muy especial. Cada domingo nosotros creemos que es un tiempo que podemos apartarlo para recibir la palabra de Dios en nuestros corazones. En la dinámica de la vida cristiana, todos debemos comprender que la forma en que tú y yo vamos a madurar, la forma en que tú y yo vamos a crecer, tendrá que ver con recibir la palabra de Dios. Escuchar la palabra de Dios. Escuchar a un pastor de una iglesia local siempre será la oportunidad para ser edificado. Es como Dios estableció el cuerpo de Cristo. A Él se le ocurrió la iglesia, la eclesía. Y es por eso que hoy yo te invito a que abras tu corazón, puedas estar muy atento a la palabra. La Biblia dice que el sembrador salió y tiró la semilla. Y el Señor, cuando explica esa parábola, siempre yo repito esto porque me llama la atención que Él ponga esta instancia en algo, en un nivel tan espiritual como para decir que los que no entendieron, el enemigo vino y les robó la semilla. Cuando nombra al enemigo, me parece interesante que esté hablando acerca de Satanás, el diablo, que quiere robar la semilla para que no se produzca fe en ti. Y no digo fe solo para un milagro, digo vida de fe. De pronto la iglesia solo quiere escuchar fe para milagros y está bien, pero hoy día más que nunca nosotros vemos una sociedad que vendió todos sus valores, vendió todos sus principios, y hoy más que nunca la iglesia necesitamos entender nuestro rol de ser sal y luz de la tierra. Por lo tanto, como tú y yo tenemos esta necesidad de madurar y de crecer en las cosas de Dios, es que necesitamos escuchar la palabra de Dios, es que necesitamos estar muy atentos para recibir lo que Dios quiere hablarnos en este día. Así que te invito, sin más, te invito a que podamos poder leer la palabra de Dios en el libro de Isaías, capítulo 1. Dice así la palabra de Dios. Visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Oíd cielos y escuchad tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Padre, te damos gracias por tu palabra. Ella siempre nos edifica, ella siempre nos ministra. Yo te ruego en esta hora que nos hables, edifícanos, ministranos, Señor. Recibimos tu palabra en esta hora y queremos que ella pueda edificar, Señor. Que cada palabra que salga de este lugar pueda bendecir a cada familia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Cuando nosotros leemos el libro de Isaías, amada iglesia, nosotros estamos leyendo a un profeta que realizó su ministerio aproximadamente 700, 800 años antes de Cristo. Antes de Cristo, a él se le reconoce como el profeta, se le reconoce como el evangelio en el Antiguo Testamento, porque su profecía tiene que ver mucho con la buena nueva, con el evangelio. Su profecía tiene que ver con el mesiasgo de Cristo. Por cierto, esto mucho más adelante en el libro. Los primeros capítulos nosotros encontramos, por ejemplo, en este capítulo 1, nosotros encontramos la introducción a lo que va a ser el ministerio profético, la palabra que está recibiendo Isaías. Cuando nosotros vemos este pasaje, la Biblia nos sitúa, el escritor no nos sitúa en qué momento está ocurriendo esto, en el reinado de Usías, de Jotam, de Acaz, Ezequías, que eran reyes del sur. Recuerde que después del reinado de Salomón, con los hijos se divide los reinados. El reinado, por así decirlo, ya no es un solo reino, sino que está el reino del norte, que es Israel, y el reino del sur, que es Judá. Y es en Judá que es la parte más que se consagra más a Dios, que permanece más santa, porque la historia nos dice que el norte rápidamente se corrompió, se pervirtió, vinieron los asirios y ellos fueron entregados, fueron llevados cautivos para realmente de alguna manera quedar desprotegidos de la mano de Dios por haberle dado la espalda a Dios. Eso ocurre con el norte de Israel. Pero en el sur, en Judá, ellos permanecen por un tiempo permanecen más fieles al Señor. Y es aquí donde el profeta Isaías
comienza su ministerio y la palabra profética que declara es muy necesaria oírla en este tiempo. Es muy necesario que tú y yo nos detengamos para entender que la palabra de Dios nunca pasa en el tiempo, nunca pasa de moda, si es la palabra correcta, ¿no? Ella siempre nos va a hablar, siempre nos va a ministrar. Y a mí me llama profundamente la atención las palabras de Isaías. Dice, oíd, va a hablar Dios, va a hablar, así dice Jehová, va a hablar el Señor. Oíd cielo, oíd tierra. Nombra al cielo y la tierra como testigo de lo que va a declarar el Señor. ¿Y qué declara el Señor? Esto, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende. Ni mi pueblo no tiene conocimiento. Esta declaración simplemente es muy fuerte, muy profunda. Y es que yo quiero en este día que podamos meditar en esto. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, lo que acabamos de leer, Dios está diciendo, crié hijos. Así se refiere a Israel, así se refiere a su iglesia en este tiempo. Los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. Se rebelaron contra mí, dice. Israel no entiende, Israel no tiene conocimiento. Es más, lo compara al asno, lo compara al burro. Dice, el asno conoce a su dueño, el asno y el buey. El buey conoce a su dueño y el asno reconoce el lugar, ¿cierto? El pesebre de su señor. Mas Israel no entiende, no tiene conocimiento. Cuando habla aquí la palabra no tiene conocimiento, es que no está en intimidad con Dios, no tiene relación con Dios, no conoce la verdad de Dios. Ellos conocen la Torá, ellos están practicando un montón de cosas que aparentemente hacía la fe judía, o hasta el día de hoy, ¿no? Pero ellos en su contexto se han desconectado de Dios, no tienen una relación real con Dios, no tienen la verdad de Dios en el sentido de relación espiritual, relación íntima, relación como Dios quiere que tengan. Ellos tienen un conocimiento, pero está equivocado. No es el conocimiento que debiesen tener. Ahora, cuando nosotros miramos este cuadro, a mí me llama la atención pensar por qué Dios está reclamándole, qué pasó con Israel, cómo se rebelaron ellos. Y todos sabemos que ellos le dieron la espalda a Dios, comenzaron a creer en otros dioses, se olvidaron de Dios, se olvidaron de su identidad, se olvidaron de sus raíces, olvidaron todo para vivir como las demás naciones, para vivir adorando ídolos, viviendo bajo principios y valores que nunca estuvieron en el corazón de Dios. Ellos se rebelaron. Ahora, cuando yo leía este pasaje, yo decía, Dios mío, ¿por qué Israel se rebela? Y de acuerdo a lo que nosotros leemos, por lo menos yo quisiera mencionar algunas cosas, las cuales quiero meditar junto contigo, de por qué podría haber pasado el que Israel se rebelase contra Dios. En primer lugar, yo creo que ellos se rebelaron contra Dios, en primer lugar, y es básico, pero a la vez muy profundo, y es porque ellos se olvidaron de Dios. Ellos se olvidaron de Dios. ¿Cómo es esto? Cuando el texto bíblico nos muestra a nosotros que todas las prácticas religiosas ellos las seguían haciendo, pero sin embargo el reclamo de Dios es que está cansado de sus fiestas solemnes, está cansado de sus lunas nuevas, está cansado de sus ayunos, y Dios los invita a vivir en justicia. Dios le invita a atender a la desamparada. Dios le invita a tener amor por el huérfano. Cuando nosotros encontramos eso en la Escritura, nosotros debemos entender que ellos se olvidaron de Dios, pero en este sentido, ellos abandonaron los principios de Dios, la verdad de Dios. Ellos se quedaron con una cuestión religiosa, pero la verdad de Dios, el principio, el valor de las cosas que Dios le da, ellos lo abandonaron totalmente. Por lo tanto, este olvidarse de Dios es lo que muchas veces ocurre hoy. Cuando nosotros vemos una sociedad que se ha olvidado de Dios, nosotros encontramos de pronto a nosotros mismos como iglesia, de pronto olvidándonos de Dios. ¿De qué manera nos olvidamos de Dios? Y este es el fenómeno que
ocurre y yo quiero que tú lo puedas atender. Nosotros nos olvidamos de Dios cuando nosotros dejamos de hacer la palabra de Dios, lo que Dios nos ha invitado a hacer, y comenzamos a servir a Dios ahora bajo parámetros nuestros, bajo ideas nuestras, bajo conclusiones nuestras. Es ahí donde tú y yo nos estamos rebelando contra Dios, porque no es lo que Dios nos ha enseñado, sino que son conclusiones nuestras. Ahora le vamos a dar valores a cosas que nosotros creemos que son importantes, y de ahí comenzamos a acomodar a un Dios raro que se parece al Dios de la Biblia, pero no es el Dios de la Biblia, porque es un Dios muy bueno, hecho a tu medida y a mi medida. Yo quiero que tú me regales tu atención, porque la palabra, cuando digo que ellos se terminaron revelando de Dios, es porque se olvidaron de Dios, se olvidaron del Dios que se había revelado a ellos, se olvidaron del Dios que venía mostrando en la palabra, en la misma revelación misma. Ellos ya tenían la Torá, ellos podían ver qué principios, qué valores, qué hizo David, qué hicieron los que pudieron andar en el camino de Dios, cómo vivió Moisés, cómo vivió Abraham, esos referentes. Ellos tenían referencia de ellos. Ellos sabían que estaban abandonando la fe, estaban adorando otros ídolos, pero lo que me llama la atención a mí es que el reclamo a esta generación de Judá es que Dios está cansado, escuche, del ejercicio mismo, del culto mismo, en este sentido, en la ofrenda, en la fiesta solemne. Todas esas son prácticas israelitas, judías. El sur de Israel seguía practicando eso, pero ¿por qué Dios está tan molesto? ¿Por qué? Porque ellos abandonaron la esencia, ellos abandonaron lo que realmente Dios. Es como si tú hoy día, tú y yo pudiésemos hacer muchas cosas que aparentan amor, pero la estamos haciendo por odio, por resentimiento, por competir con otro. Lo más probable es que Dios traería una palabra profética para decir: sabes que eso está mal, tú estás compitiendo, tú estás haciéndolo por envidia, tú lo estás haciendo por odio. El acto que estás haciendo pareciera que es válido, pero la esencia está podrida. Pareciera que eso es lo que está viviendo Judá, pareciera que la esencia con lo que están haciendo las cosas está realmente podrida. Es más, lo dice Dios, lo dice más adelante en el capítulo 1. Nos vamos a dar cuenta que Dios se lo dice: está todo podrido, está todo malo, no hay nada bueno. Es interesante esto. ¿Por qué? Porque esta palabra no es para que tú y yo hoy día aprendamos de Isaías y aprendamos de ese tiempo. Esta palabra tiene que ver con esto: cómo tú y yo estamos sirviendo a Dios. Realmente tú y yo servimos al Dios de la Biblia. Pastor, ¿por qué nos preguntamos eso? ¿Por qué? Porque de pronto hoy día vivimos nosotros dándonos unas licencias que uno dice: ¿y en qué momento el cristianismo se transformó tan licencioso? ¿En qué momento el cristianismo se transformó en algo tan light, tan sin compromiso, tan como si esto me gusta, esto no? ¿En qué momento? Yo vengo de una generación de jóvenes, digo una generación de jóvenes porque cuando me convierto a los 17 años de edad, y convertí no era dejarlo todo, era servir a Cristo, era estar ahí apasionado. De ahí salieron misioneros, bueno, a San Javier, a La Serena, a España, a Brasil, a un montón. Esa generación abrazó el ministerio y hoy día estamos haciendo el ministerio en distintos lugares. El cuestionamiento es que luego pasan los años, nosotros arrancamos en San Javier y nuevamente vemos una generación de un Erwin, a Jenny, permítame decirlo así, un Valentín, una Marisa, de gente jugada, comprometida, que está ahí, ¿cierto? Y vemos varias personas más que eran parte de esa generación, y Dios nos ha usado para extender el reino. Pero hoy día, 2021, es una reflexión que yo hago, y es que necesitamos nosotros no olvidarnos de Dios. No puede ser que en el 2021 no seamos un cuerpo que esté impactando la ciudad. Por más que tú me digas: pastor, estamos en pandemia, pastor, estamos acá, es verdad, pero la reflexión hoy es profunda. ¿Por qué? Porque necesitamos levantarnos, necesitamos servir al Señor, necesitamos hacer la voluntad de Dios. Y cuando de pronto nos encontramos con personas que sí quieren hacer la voluntad del Señor, de pronto, en vez de animarnos con ello, de pronto se da que muchas situaciones hacen que ese pequeño fuego que se está armando se apague por un comentario, porque dijo, porque no dijo, porque esto, porque esto otro. Y uno dice: Dios mío, ¿en qué va a terminar?
la iglesia de Cristo. Cuando hablo, estoy hablando de una lectura local, pero estoy hablando de una lectura general. Yo creo que es tiempo de que tú y yo podamos alinearnos fuertemente con el Señor. Necesitamos nosotros volver a esa integridad que la pastora nos enseñaba el domingo pasado. Necesitamos volver a servir a Dios con esa pasión, con esas ganas. ¿Sabes por qué? Porque la pandemia ha venido antes. Mira, hoy día están ofreciendo la vacuna y bien, para la gente que se quiere vacunar, para todos los que puedan vacunarse, yo como pastor digo, está bien, dale, es tu decisión y está muy bien. Y si tú me dices, pastor, ¿tú te vas a vacunar? Sí, teniendo la posibilidad lo voy a hacer, no tengo problema con eso, no soy alguien antivacuna ni nada de eso, ni tampoco creo que contradiga la fe. Creo que Dios ha permitido la ciencia, el avance, todo esto, y es un medio también de gracia, de alguna manera, el que podamos. De hecho, esta semana mi mamá se vacunó la primera dosis. Ahora, cada uno es responsable, también voy a respetar tu opinión, pero es interesante que nosotros de pronto veamos esta vacuna y la gente tenga tantos argumentos para no vacunarse, pero no tengamos la capacidad, todos nosotros, de pronto decir, ¿sabes qué? Dios sigue avanzando en la historia y ya estamos cumpliendo un año, vamos a cumplir un año de esta pandemia, y quieras o no, la pandemia nos vacunó. Nos adormeció, nos anestesió. ¿Por qué? Porque nosotros lo vemos en las transmisiones. Nosotros no vemos más gente sumándose. Y alguien me dirá, pastor, es que tiene que ser más entretenido lo que hagan. Mi hermano, a mí Dios no me mandó a entretener a la gente. A mí Dios me mandó a predicar la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios no es algo que te va a traer, si las cosas de Dios no son las que te van a traer, entonces yo no me voy a pintar de payaso para entretenerle a usted. Porque el día de mañana vamos a llegar al cielo y créeme que allá no te van a hablar de entretención, allá te van a preguntar de santidad, te van a preguntar si Jesucristo fue el Señor de tu vida. Por eso yo como pastor tengo esta carga, este sentir del Espíritu Santo de decirte a ti, no, y decirte a ti y a mí, a mi familia, no nos podemos olvidar de Dios. Y pastor, yo no me he olvidado de Dios, yo sigo viendo los cultos, pastor, yo sigo haciendo cosas. No se trata solo de hacer cosas, hay que revisar la esencia. La esencia, ¿por qué? Porque puede que tú y yo estemos sirviendo a un Dios que se acomodó a nuestro gusto. Un Dios que a mí me permite ciertas cosas porque son modernas, porque bueno, porque van a ser prohibidas, y comenzamos a entrar en un relajo y no somos capaces de decir, ¿sabes qué? No voy en la dirección correcta, me estoy enfriando, mi cristianismo se está muriendo, mi fervor por Dios no está existiendo más, necesito volver a Cristo, necesito volver a ser lleno del Espíritu Santo, necesito volver al temor de Dios reverente, porque no voy a tener a Dios solo cuando todo esté mal. Es lo típico, cuando todo está mal, todo el mundo quiere orar, todo el mundo quiere ayunar, todos queremos volvernos al Señor. ¿Y por qué no nos están resultando las cosas? Pero basta que las cosas resulten para olvidarnos de Dios. Por eso la exclamación del profeta, de Dios a través del profeta es: crié hijos, los engrandecí. Y se fueron, se rebelaron. ¿Por qué? Cuando dice los engrandecí, es porque Dios estableció a Israel. Dios bendijo a Israel. Y pareciera que toda vez que Dios nos bendice, en vez de amar más a Dios, en vez de nosotros volcarnos con más fuerza, pareciera que la tendencia es olvidarnos de Él. Amado hermano, que estás conectado ahí, amada familia que está conectada ahí, no importa el tamaño de la bendición de Dios que estés recibiendo, no puedes olvidarte de Dios. No podemos olvidarnos de Dios, del Dios de la Biblia, el Dios santo de la palabra de Dios. ¿Por qué hablo esto? Porque tú y yo necesitamos alinearnos con eso. Tú puedes escucharme y decir, bueno, yo estoy fuera porque estoy sirviendo a Dios. Revisémonos hoy cuáles son las motivaciones que te han llevado a servir a Dios. Revisémonos hoy cómo nos conducimos en las cosas de Dios. Cuántas cosas dejamos de hacer porque no nos parecen a nosotros. Pero no es porque ahora hay un pastor enseñándote. Recuerda que en la primera etapa de la vida cristiana había un pastor enseñándote, al que le consultaba, pastor, está bien esto otro. Hoy no existe eso. Hoy nadie consulta. Hoy la gente dice, no, yo creo, yo pienso, yo creo, nadie dice, pastor, ¿tú qué piensas? Pastor, ¿tú qué crees? ¿Por qué? Porque o si saben lo que uno piensa, por eso no quieren preguntar, o porque simplemente estamos caminando con un Dios a nuestra medida, con un Dios a nuestro antojo, a nuestro gusto, y eso es olvidarse de Dios. Ellos seguían haciendo el culto.
Cuando digo el culto, fiesta solemne, luna nueva, ayuno, la fiesta de Israel. Ellos seguían, pero Dios estaba cansadísimo. Dios dice, está todo mal. Por favor, no vaya a pensar que no tomé desayuno. No vaya a pensar que la pastora le está echando mucha sal a la comida. Yo creo que estas palabras son necesarias. Pues yo tenemos que regresar a Dios. Y regresar con pasión. Y volver a ese sentido de buscar, servir al Dios que hemos conocido a través de la palabra del Señor. Y no olvidarnos de Dios. ¿Por qué Israel se olvidó? ¿Por qué Israel se rebeló? Se olvidaron del Dios que se había revelado a ellos. Se quedaron con lo ocultico, se quedaron con la cáscara, con lo externo. Se olvidaron que Dios siempre mira lo interno. Siempre mira lo interno, porque ahí está la verdad del hombre. Mucha gente te puede hablar muy bonito, pero si adentro no hay verdad, si adentro no está Cristo, mi hermano, eso está perdido. En segundo lugar, yo creo que ellos se rebelaron porque se olvidaron de dónde Dios los sacó. Ellos no solo se olvidaron de Dios, ellos se olvidaron de dónde Dios los sacó. Usted dice, pastor, ¿de dónde saca eso? Bueno, cuando nosotros vemos que el reclamo es que el buey conoce a su señor y el asno, el pesebre de su señor, Dios le está diciendo, amado pueblo, ustedes se han olvidado de lo que yo he hecho con ustedes. Se han olvidado de dónde Dios los saqué. En la Biblia hay un rey que tú lo conoces muy bien y es el rey David. Y el rey David es verdad que cometió errores y esos errores trajeron muchas consecuencias, pero él era el hombre conforme al corazón de Dios. Y era el hombre conforme al corazón de Dios porque iba a hacer todas las cosas que Dios le iba a mandar a hacer. Pero el rey David tenía algo bien especial, y es que el día en que trajo el arca, el día en que Mical no comprendió la adoración de David, danzando con tanta fuerza, las palabras de David para su esposa fue, hey, Dios me puso en lugar de tu padre, Dios me sacó detrás de las ovejas, yo no era nadie y me puso por rey. Le está diciendo, yo no me he olvidado de dónde Dios me sacó. Recuerde que estamos hablando, la segunda cosa que puede haber llevado a Israel a rebelarse, no solo fue que se olvidaron de Dios, sino que se olvidaron también de dónde Dios los sacó. Eso es un fenómeno muy común de pronto en este tiempo, en nuestras vidas. Olvidarnos quiénes éramos. Olvidarnos de dónde es que Dios nos sacó, porque puede que hoy día nuestra vida haya cambiado mucho, en todo sentido. Pero un verdadero cristiano no puede olvidarse de dónde Dios le sacó. Nunca. ¿Por qué? Porque hay distintos aspectos. Cuando un cristiano no se olvida que también Dios lo sacó de una vida de pecado, hoy día este cristiano puede ser un legalista y condena a todo el mundo. El de allá está mal, el de acá está mal, este líder lo hace mal, el de acá también, el pastor también lo hace mal, el de allá, el de la vuelta, el de la otra. Pero todo el mundo lo puede estar haciendo mal a la luz de él. Eso es legalismo, eso no haberte olvidado, eso es haberte olvidado, mi hermano, de dónde Dios te sacó a ti. De dónde Dios nos sacó a nosotros, las cosas que a nosotros nos perdonó, de dónde es que Dios nos rescató. Nunca podemos olvidarnos. Recuerde que el texto dice, los engrandecí, crié hijos. Esa palabra crié es crear, pero también es crié de cuidar desde la infancia hacia la juventud. Lo crié y ellos se rebelaron. Ese se rebelaron es me dieron la espalda. Cuando dice los crié, los engrandecí, quiere decir que los tomó, los llevó, los bendijo. Y ellos le dieron la espalda. ¿Por qué? Porque terminaron siendo desagradecidos, terminaron olvidándose de Dios, olvidándose de dónde es que Dios los sacó. Recuerde, Dios siempre que le habló a David a través de profeta, en una etapa usó al profeta Samuel y luego usó al profeta Natán en la vida del reinado de David. Hay algo que me gusta a mí y es cómo David pudo lidiar con las voces proféticas. Hay mucha gente que le gusta una sola línea de la voz profética. La línea de Samuel. La línea de Samuel fue así para David. Te va a usar Dios. Dios te va a hacer rey. Tu reino será sempiterno. Hay tanta cosa linda. Lo ungió. Qué sé yo. Palabras que a nosotros nos gustan. Ese tipo de palabras proféticas que Dios va a hacernos. Wow.
va a usarnos y va a hacer tantas cosas con nosotros, ¿sí o no? Nos emociona y nos gusta. Yo siempre que venía alguien con un don profético a nuestra iglesia, yo veía como todo el mundo quería ya pasar al altar y se llenaba rápidamente el altar porque todo el mundo quería recibir algo, y yo no cuestiono eso. Yo lo hallo lindo que tengan hambre de las cosas de Dios. Prefiero una congregación con hambre por las cosas de Dios a una congregación que esté ahí toda altiva cuestionándolo todo. Prefiero una congregación sensible, una congregación que le es capaz de creer a Dios y amén. Por ejemplo, una de las cosas que me gusta de lo profético es que cuando hace un mes atrás se abrió la puerta para Benjamín se fuera a Brasil, y Benjamín seguramente está viendo esta predicación. Te bendecimos, mi hermano, oramos que Dios te guarde, te protege. Benjita, hijo de Eduardo y Lucy. Siempre digo lo mismo, si digo Eduardo nadie le conoce, pero es Chiri y Lucy, y está en Brasil, y él está haciendo su carrera futbolística allá. Y cuando ocurre todo esto, ocurre en un par de horas, en 3 horas, Dios abre una puerta increíble para Benjamín. Lo interesante es que cuando vamos con Benjamín para hablar con sus padres y decir lo que está ocurriendo, a mí me agrada mucho porque Lucy se pone a llorar. Y cuando llora me dice: pastor, es que sabe lo que pasa, es que Dios le dio una palabra a Benjamín. ¿Se acuerda usted los años atrás cuando Dios le habló a Benjamín? Y era chiquitito Benjamín, pero Dios le dijo que a los 17 años él estaba viajando como un misionero hacia otro país. Y resulta que toda la puerta que se le abrió es de un pastor misionero que recluta a jóvenes para que sean futbolistas misioneros. Esto es hermosísimo. ¿Por qué? Porque ese día estábamos viendo el cumplimiento de una palabra profética de muchos años atrás, y Dios estaba diciendo: yo no me he olvidado, nunca me he olvidado, y cumplo mi palabra. Y hoy Benjita está allá en Brasil, y él está con sus devocionales todos los días buscando del Señor, porque Dios alineó todas las cosas para que viajase con el pastor Hugo, y el pastor Hugo le enseñó el estar a solas con el Señor, y ahí están todo el tiempo cuidando que Benja no pierda esa comunión con el Señor. Y bueno, ya por los videos, por los saludos, por todo lo que mantenemos ahí con Benja, vemos que está conectadísimo. Ya estuvo en una iglesia hablando, compartiendo un poco de su testimonio. Es impresionante cómo Dios se ha movido. Estamos felices por eso, pero eso ocurre en esa dinámica profética. Y cuando yo hablo de David, David tiene eso, que tiene a Samuel, que es capaz de dar una palabra tan linda, tan hermosa. Pero yo digo que todos debemos convivir con Samuel y con Natán. La palabra profética de Natán, usted va a ver que Dios usa a Natán no para decirle: te va a ir súper, estás súper bien, sino que Dios usa la voz profética de Natán para decirle: ¡epa! Usted está mal, David. Usted es el rey, pero usted está mal. Usted adulteró. Usted le está dando la espalda a Dios. ¿Se acuerdan el pasaje cuando el profeta Natán viene y le dice: rey, quiero hablar con usted, quiero contarle una historia? Un señor tiene muchos animales y llegan visitas a él. Él tiene un vecino que solo tiene un cordero, solo una oveja, y él quiere hacer una fiesta para sus invitados, así que va y le saca la única oveja que tiene este señor y hace la fiesta. Cuando David escucha eso dice: no, el tar tiene que ser condenado, tiene que ser muerto. Y el profeta le dice: ese eres tú, es lo que tú estás haciendo, es lo que tú le hiciste a Urías Eteo. ¡Wow! Impresionante, confrontacional al rey, mi hermano. Ese profeta sí que, qué tremendo. Al rey le está diciendo. Y yo creo que tú y yo tenemos que aprender a convivir. Yo me pararé acá a predicarte lo que Dios nos dice, y de pronto será extraordinario cómo Dios va a hacer y va a encaminarnos y nos va a bendecir. Pero hoy Dios está trayendo una palabra para decir: no se olviden. No se olviden. ¿Quién soy yo? Hablando de Dios. No se olviden de dónde los saqué. Cada uno de los que me están oyendo necesitamos lidiar con esa palabra que te proyecta, que te anima y que es de Dios también, pero esa palabra que te confronta. A Natán después, en segunda instancia, con David le toca decirle: sabes que Dios no te autoriza a construir templo porque has derramado mucha sangre. O sea, Natán estaba en la vida de David para... ¡wow! Disciplina, disciplina, disciplina. Hoy nosotros vemos una iglesia que por cualquier cosita, y digo a nivel mundial, se siente. Hoy día tenemos que tener una iglesia entretenida, una iglesia que lo esté pasando súper bien. Y yo no digo que hay que pasarlo mal, yo digo que disfrutemos la vida cristiana, pero no podemos perder de vista de dónde Dios nos sacó, qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros, para qué estamos en la tierra. No podemos permitir que esta pandemia nos tenga anestesiados. Necesitamos activarnos, necesitamos
queremos correr en el propósito de Dios. Estamos haciendo los grupos afín durante esta temporada. Paran ahora los primeros días de marzo, van a parar. Y ahí en Más Iglesia yo te convoco a que en marzo sean nuestros días de ayuno, sean nuestros días de meternos con Dios como nunca antes. Cada año tiene que ser así y poder alinearnos con Él ya hoy día con esta palabra, y podamos buscar del Señor, prepararnos y decir, bueno, el 2021 voy a servir a Dios, voy a extender el reino de Dios, voy a consagrarme más que nunca a Dios. Si hay algo que vemos, que su venida está pronto, su venida está cercana. Tú no puedes estar durmiendo, y no digo que es durmiendo te vas a quedar, no, estoy diciendo que no, Dios no se merece eso. Una frase que declaré mucho durante el 2020 al finalizar era esta: el precio fue demasiado alto para que haya una respuesta tan tibia para nuestro Dios. No nos olvidemos de dónde Dios nos sacó. Dios siempre le recordó a David que lo sacó detrás de las ovejas. Es verdad que falló David, pero luego se alineó. Mi hermano, ese hombre hizo la voluntad de Dios finalmente en toda su vida, salvo esos pecados que puede que tú y yo hayamos cometido. Pero Dios nos da la oportunidad de decir, levántense en este tiempo, conságrense. No acomodemos a Dios, un Dios liviano, un Dios que pareciera que nos permite todo porque estamos en el 2021 y pareciera que la santidad llegó hasta el 1900. No, mi hermano, la santidad sigue intacta en este tiempo. No importa la ropa, no importa la ropa. Tú puedes decir, pastor, que tú deberías estar con camisa y corbata para hablarme de santidad. No, mi hermano, no es la ropa, es lo que está dentro. Yo puedo estar con polera, mi hermano, pero mi vida debe estar alineada, consagrada a Él. No te olvides de Dios. No olvides a Dios. No nos olvidemos de dónde Él nos sacó. Y tercero, no nos olvidemos quiénes somos. Israel olvidó quiénes eran. Desde que pidieron rey, comenzaron a renunciar a Dios. Dios quería tener un pueblo, su pueblo, usarlo, levantarlo en las naciones, pero ellos dijeron, queremos ser como las demás naciones. No olvides quién eres. Somos el pueblo de Dios. Somos la iglesia de Cristo, mi hermano. Eso es más que un concepto religioso. Somos la iglesia. Tuvimos un encuentro con Cristo. Tú y yo no estamos en la iglesia porque nuestra familia eligió la fe evangélica. Tú y yo estamos en la iglesia porque tuvimos un encuentro con Jesucristo. Nadie nos lavó el cerebro, nadie nos inventó nada. Él nos sanó, Él nos restauró. Eres iglesia, eres pueblo de Dios, le perteneces a Dios. Somos real sacerdocio. No podemos olvidar lo que somos. Líderes de esta iglesia, líderes de grupo de vida, no olviden lo que son. Abrazaron el ministerio, por eso están al frente de un grupo de vida, no porque es un programa de una iglesia. No, mi hermano, Dios te llamó a eso. Dios te llamó a eso. Tenemos que volver a aquello con pasión. Líderes de grupo afín, Dios los llamó a bendecir a otro. Estos meses solo son la muestra de lo que Dios puede hacer con sus vidas. Ahora no solo con un talento que tienen, ahora pueden prolongar esto, dejándose usar a través de la palabra de Dios. Iglesia Fuente de Vida, San Javier, Talca, de donde quiera que estén conectados, no podemos olvidarnos quiénes somos. Somos el pueblo de Dios. Somos un linaje diferente. Por eso hablamos diferente. No hablamos como el mundo habla. Pensamos diferente porque pensamos conforme a la palabra de Dios. No te olvides quién eres. Eres un hijo de Dios, una hija de Dios, donde el Espíritu Santo está morando. Ahí no puede haber odio, mi hermano, mi hermana. Ahí no puede haber rencor. Tienes que dejar que Dios te purifique y fluya el amor, fluya el perdón, fluya la santidad, fluya la paz. Yo creo que Israel se olvidó de estas tres cosas. Se olvidaron de Dios e hicieron un Dios a su manera.
Se olvidaron de dónde Dios los había sacado. Ellos no eran pueblo. Y de un vientre estéril Dios hizo nacer un pueblo. Dios los sacó de la esclavitud de Egipto y los trajo a tierra de Canaán. Se olvidaron. No nos olvidemos de Dios. Y ellos olvidaron quiénes eran. Ellos eran el pueblo de Dios. Alguien me dirá, siguen siendo, no hay problema. Pero hoy es la iglesia. Hoy es la iglesia. Es verdad, me dirán, porque soy preocupado siempre de los conceptos. Injertado en el olivo, somos el pueblo de Dios. Somos el pueblo de Dios, redimido por la sangre del Cordero. No olvides. No te olvides de Dios. No olvides de dónde Dios nos sacó. No olvidemos quiénes somos. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque ella nos habla. Ella es como una espada que penetra en nosotros y discierne hasta lo más profundo de nosotros. Hoy purifica nuestras motivaciones, purifica nuestra esencia. Que todas las cosas externas que estamos haciendo y realizando para ti sean santificadas en esta hora. Padre, no queremos ser sabios en nuestra propia opinión. Cuando hablamos de no olvidarnos de dónde nos sacaste, Señor, es porque muchos de los que estamos acá conectados, nuestros primeros años era consultarle al pastor qué estaba bien, qué estaba mal, porque el pastor indicaba, orientaba. Pero luego tú nos engrandeciste y pareciera que se nos olvida preguntar, porque ya sabemos la verdad. Y muchas veces esa verdad puede estar errada y necesitamos a un pastor a quien consultar, quien pueda orientar. Y cada fin de semana tu palabra está haciendo esa orientación. Danos la humildad para recibir esa palabra. Danos la humildad para recibir ese consejo y no ser sabios en nuestra propia opinión. Perdona a aquellos que hoy día piensan que ya no necesitan la iglesia, porque eso es rebelarse contra ti. Perdona a aquellos que piensan que hoy no necesitan de un pastor, porque eso es rebelarse contra ti. Crié hijos, los engrandecí y ellos se rebelaron. Ellos no entienden. Ellos no tienen conocimiento. No nos permitas caer en eso, Señor. Permítenos caminar en tu voluntad, en tu propósito. Oro por todos aquellos que están orando en esta hora. Están diciendo, Señor, no me quiero olvidar de ti. Quiero caminar en santidad y en rectitud delante de ti todos los días de mi vida. Orar, Padre, por aquellos que están diciendo, jamás me olvidaré de dónde Dios me sacó. Por eso le honro. Por eso soy fiel a Dios, porque Él me bendijo, porque Él hizo una historia conmigo. Oro por aquellos que no se han olvidado de ti, Señor. Oro por aquellos que a lo mejor solo cuando las cosas están mal, Señor, buscamos alinearnos o buscan alinearse contigo. Oro para que hoy día tengan conocimiento, para que hoy día tengan sabiduría y sepan que aún en los momentos buenos debemos estar alineados, honrándote, sirviéndote. Permítenos ser una iglesia que no tranza sus principios y sus valores, sino que vivimos tu palabra con obediencia, con sujeción al cuerpo de Cristo. Y eso es a través de la iglesia local, a través de un pastor. Danos ese corazón, Padre, y danos entendimiento. Yo te ruego que esta palabra sea una semilla poderosa en cada familia, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Amados, que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que la gracia de Dios esté en usted. No se desconecte. Aún tenemos más cosas que compartir con cada uno de ustedes. Dios les bendiga. Qué increíble semana estamos viviendo. Y bueno, aprovechamos los 2 días de que nos terminó la fase 1, ¿cierto? Y tuvimos allí 2 días libres, por así decirlo, pero sabemos que obviamente el virus no se ha ido y que debemos cuidarnos mucho aún. Pero ya tuvimos algunos grupos afín. Precisamente yo tuve la alegría de estar allí viendo el de natación y el grupo afín de fútbol femenino, que estoy allí siendo parte. No enseñando a nadar ni tampoco enseñando fútbol, pero estoy allí presente y disfrutando verlas como cada persona que está en un grupo afín está disfrutando. Esta semana he escuchado testimonios de gente que está pasándola increíble en los grupos afín, aprendiendo, siendo bendecidos, conociéndose con otros hermanos de la iglesia. Así que la verdad es que los grupos afín están siendo una maravilla y estamos pasándola muy increíble. Así que bueno, quiero también hacer una mención
y es de las primicias. Estamos ya en este mes recogiendo las primicias, así que si tú quieres participar de las primicias, por favor comunícate con nosotros y vamos a ver allí de qué forma entonces las haces llegar. Puede ser a través de la página o puede ser directamente con nosotros o con tu líder para poder participar de este hermoso tiempo que es de dar primicias. Ya hace unos días atrás los que ya están acostumbrados ya comenzaron a llegar con sus primicias. Si tú aún no sabías, entonces ahora yo te cuento para que te puedas sumar y puedas ser parte de este lindo tiempo que tenemos una vez al mes de poder dar nuestras primicias. Una Milla Más está imparable también todos los días allí funcionando, trabajando de una manera increíble. Nuestro equipo de Una Milla Más, y les queremos felicitar a aquellos que cocinan, a aquellos que reparten, y estamos bendiciendo la vida de nuestros adultos mayores, de un grupo maravilloso allí que tenemos cuidando cada día, llevando su almuerzo para ellos. Así que si también tú no te has sumado de ninguna manera o no sabías de esto, yo te cuento en esta hora que está abierto eso para participar, colaborar y ser parte y sentir que eso también es de tu casa. Sí, esto Una Milla Más es de nuestra casa y estamos contentos de bendecir a otros y de ser muy generosos. Así que bueno, la Biblia dice en 2 Corintios 9:7, cada uno debe dar. Dice cada uno, no solo algunos. La Biblia no dice que solo algunos deben dar. La Biblia dice cada uno. O sea, estamos todos nosotros llamados a dar. Y debemos dar según lo que hayamos decidido en nuestro corazón. Eso quiere decir que el dar es una decisión que tú y yo debemos tomar y ser parte y ser generosos y saber que todos estamos llamados a eso, no solo algunos. Dice que no debemos dar con mala actitud, con mala gana, dice por obligación. Eso quiere decir que nuestra actitud es clave. ¿Qué actitud tenemos a la hora de dar? O te ganas bendición, si lo haces con alegría, con gozo, con la actitud correcta, o no te ganas nada con dar porque lo estás haciendo de mala gana, con una actitud negativa. Por eso nuestra actitud es tan importante. ¿Qué actitud nosotros estamos teniendo hoy día? ¿De no querer dar? ¿O de dar con una actitud negativa? ¿O de dar con gozo? Y sabes que eso va a tener recompensa para tu vida. Entonces tú y yo podemos decidirlo. Y hoy, después de recibir una palabra, después de ser edificados por el Señor a través de una palabra, ¿qué más podemos hacer? Si no es rendirnos a los principios de Dios y decirle, Señor, yo quiero que tú puedas crecer en mí y que cada principio de tu palabra pueda hacerse carne en mi vida y en mi familia. Tú y yo tenemos un gran desafío y es levantar una familia para Dios y es levantar una generación que honre al Señor. Así que yo te bendigo en este día, bendigo tu semana y que Dios pueda prosperarte y todos juntos podamos ser muy generosos y aprender estos principios tan maravillosos de la palabra. Déjame orar por ti para terminar este tiempo. Señor, gracias por todo lo que tú nos has dado. Gracias por lo que tú estás generando en nuestra iglesia. Gracias porque esta familia está madurando, está creciendo en cada área, Señor. Gracias por lo que tú tienes y todo lo que tú nos vas a desafiar este año, Señor. Gracias porque tú nos has dado un corazón generoso, porque hoy nos estás invitando a dar y a dar, Señor, con una buena actitud, a participar de este tiempo tan hermoso, Señor, que no le restamos importancia, al contrario, se la damos como se la damos a la adoración, a la palabra. Señor, te honramos, bendice a cada familia de la iglesia, prospérale, Señor, abre puertas de bendición, puertas de trabajo, Señor. Buenas noticias lleguen a cada casa, a cada familia, Señor, en el nombre de Jesús. Les bendecimos, amén y amén. Que Dios te bendiga, disfruta de esta semana, sigue disfrutando de tus grupos afín, invita a alguna vecina, algún amigo, algún compañero de trabajo, hagamos parte a todos quienes más podamos para que puedan disfrutar de esta temporada que está buenísima. Así que Dios te bendiga y puedas disfrutar de esta semana. Bendecidos.